crear emprendimiento a partir de las organizaciones solidarias o solamente sociedades comerciales, porque ya tenemos claro que tiene un fundamento filosófico muy distinto. Y la última, no sin antes agradecer a las organizaciones solidarias, a la institución universitaria Esumir el evento, me queda una inquietud. Desde el año pasado, el interés que nos une hoy es la educación en economía solidaria. Llevamos un año en la reforma de la 426. No he visto un prospecto de esa reforma 426. Si mañana en las plenarias, en las mesas de trabajo, se va a trabajar o nos van a mostrar ese prospecto de la 426, o si no, muy seguramente, probablemente pueda suceder que aquí nos desgastamos, debatimos, hacemos aportes muy importantes, pero después se queda. O organizaciones solidarias tienen programado otro evento, porque creo que desde hace 2 años no nos encontramos en un evento de entidades acreditadas, o organizaciones tienen programado otro evento para debatir los resultados de la educación solidaria. Y la tercera inquietud es, para mí, esperaba hoy encontrar aquí a la ministra, un representante de la ministra de Educación, porque estamos debatiendo temas de educación solidaria, y también si mañana se va a tratar un tema que está sobre la mesa y es la reforma al decreto 2880 del 2004, la inversión de recursos de educación, inversión en educación formal. Gracias. Bueno, antes de responderle, quisiera responderle al señor que hizo la inquietud de la Cámara de Comercio, de las cámaras de comercio. A nivel internacional, la tendencia es a simplificar trámites y digamos, a unificar o a recopilar trámites en un solo espacio. La estrategia son los centros de atención empresarial, donde la idea es que ahí converjan todos los trámites desde SENA, ICBF, todo lo que tiene que ver con formalización empresarial. Yo la verdad no conozco el caso puntual que usted expone, me tocaría averiguar porque el tema de formalización lo maneja el Ministerio de Comercio, me tocaría hacer la consulta y ya cuando tenga una respuesta pues usted me da su correo y le daría una respuesta concreta. Frente a las preguntas, 3 preguntas, si el tema de la política de emprendimiento tiene en cuenta las organizaciones solidarias, la respuesta es un rotundo sí, y tanto que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias hace parte de la Red Nacional de Emprendimiento y son los que más participan en estos espacios de decisión. Tanto que la política nacional ya entendió desde hace un buen tiempo que son 2 mundos distintos en naturaleza y en concepción, y que una cosa es los emprendimientos con ánimo de lucro y otra cosa muy distinta son los emprendimientos de economía solidaria. Desde esa perspectiva, así como les estaba explicando que según los segmentos de emprendedores tocaba abordarlos de formas distintas y que según los tipos de emprendimiento tocaba abordarlos de formas distintas, esto también merece un trato especial y una metodología de abordaje totalmente distinta. Aquí los representantes de la entidad de ustedes en la mesa son Juan Pablo Alzate y Miguel Tirado, que eso pelean mucho por el sector, en beneficio del sector, y se han ganado un espacio que se ha tenido en cuenta por parte de todos los ministerios. Nosotros desarrollamos una guía metodológica para que los alcaldes pudieran diseñar políticas municipales de emprendimiento, y ahí en esa guía ya incluimos el tema de emprendimiento solidario como una apuesta también importante. Entonces el tema es tan importante para el gobierno que siempre está incluido y siempre está tenido en cuenta. No sé la pregunta tercera. Más para la organización del evento. Ok, correcto. Por favor, unidad. Bueno, nosotros con la salud respetuosa de organizaciones solidarias queremos darle respuesta a su inquietud, y a través de la coordinación y el grupo de educación y obviamente de la coordinación que dirige el doctor Miguel Tirado, también de planeación, se está trabajando arduamente en esta inquietud, no solamente que usted tiene, sino que tiene todo el sector. La revisión de la resolución 426 se está trabajando, y de igual manera el decreto 2880, de tal suerte que nosotros oportunamente, la doctora Marisol, quien es la coordinadora de educación, irá a hacer la invitación a todo el sector solidario y a cada uno de todas las entidades que conforman para que participen, nos acompañen en esa gran mesa nacional
donde se van a tocar no solamente estos temas que usted acaba de plantear, sino también la inclusión de la educación solidaria y la educación formal del país. En eso se está trabajando intensamente. Nosotros ya hemos conversado a través con el doctor Juan Pablo Azardia, el doctor Miguel Tirado, la doctora Marisol, el doctor Efraín Coy. Se le ha informado a algunos sectores también para que nos acompañen en esa gran mesa nacional. De tal suerte, pues que es la respuesta muy importante que hemos venido trabajando arduamente para dar cumplimiento a esta solicitud que tiene el sector. Doctor Efraín, quería anotar algo. Efectivamente, nosotros hemos adelantado algunas reuniones, también se le ha comentado al interior del Consejo Pedagógico de Bogotá. Han habido algunas reuniones con el Ministerio de Educación preparando justamente la mesa que tenemos que realizar de acuerdo al compromiso que se adquirió en el Acuerdo para la Prosperidad. Eso está andando. Entonces va a haber un escenario diferente para tocar el tema del 2880, para tocar el tema del programa de educación solidaria, que también lo estamos trabajando. Y aprovecho el comentario que hacía Maribel para hacer una pregunta pues, a toda la mesa. Como entidades acreditadas que somos acá y como entidad de gobierno que tiene que dar la línea para la educación solidaria, menos a nivel básico, la mesa, ¿qué sugerencias hace con respecto a la reforma de la resolución 426? ¿Y cuál es el enfoque que debería darse entonces a la educación básica solidaria para poder conseguir todo este tipo de dinamismos y poder responder a las mismas tendencias y a los mismos desafíos que el sector solidario nos está poniendo? Es importante que reflexionemos sobre la educación que nosotros como entidades acreditadas estamos dando, las metodologías que estamos utilizando, los contenidos que estamos llevando a cabo, porque es posible que con toda esta dinámica, y eso es lo que se pretende, y por eso se organizó este tipo de contenidos en esta conferencia y este tipo de jornadas, es porque sabemos que tenemos que enfocar la educación solidaria de una manera distinta, y por eso mañana hay una mesa de trabajo también. Pero para la mesa es eso. Por ejemplo, para el doctor Euclides yo le pregunto cómo se está manejando el tema de la educación básica en economía solidaria de Brasil. ¿Cómo se está planteando el tema de la cultura democrática al interior de las instituciones? En el caso colombiano, doctor Euclides, hay mucha concentración de poder en las organizaciones. Veíamos en su conferencia que hay una exigencia sine qua non para que las redes funcionen y es la democracia. ¿Cómo hacemos eso desde el curso básico? ¿Cómo dimensionamos nuevos emprendedores en el curso básico? Es más o menos por ahí que va mi reflexión y las preguntas que acabo de hacer. Bueno, sobre los cambios acá en Colombia de la legislación, yo no tengo cómo dialogar porque necesitaba comprender mejor los detalles, ¿no? La educación básica de la economía solidaria en Brasil se hace a partir de las propias organizaciones del sector solidario. Se hizo cuando el mapeo de la economía solidaria en Brasil, que se han mapeado 22.000 iniciativas en todo el país, se mapeó la producción de estas iniciativas, pero se hizo también un mapeo de entidades de apoyo y fomento, que son básicamente organizaciones de la sociedad civil que desarrollan procesos educativos de capacitación, formación, de incubación de emprendimientos. También universidades tienen sus incubadoras de iniciativas de economía solidaria que conferen asesoría técnica, administrativa, colaboran en desarrollo de proyectos, design, procesos de certificación, de marcas, una serie de otras cosas que vienen por las universidades, la red de ITCP, red de incubadoras tecnológicas, red de incubación tecnológicas de cooperativas populares. Entonces hay varias perspectivas, pero una cosa yo creo es muy importante, es la concepción pedagógica de este trabajo. Cuando partimos de una visión de la pedagogía del oprimido, de la pedagogía de la liberación, que es la pedagogía que muy fue desarrollada en Brasil a partir de Paulo Freire, pero acá
En Colombia también tenemos un trabajo muy interesante de Orlando Falsborda con la investigación y el proceso de producción del conocimiento a partir de la propia transformación de la realidad, ¿no? Entonces tenemos un proceso de educación que parte de la realidad misma, de una problematización de esta realidad en un proceso de diálogo con los actores que están en esta realidad, y que entonces recupera todos los contenidos ya elaborados de las ciencias, de todo lo que se pueda para comprender más críticamente esto. ¿Para qué cosa? Para transformar esta realidad misma. O sea, para que los emprendimientos e iniciativas puedan solucionar sus problemas. Porque a la vez uno dice, mira, nuestro problema acá es un problema que la gente no participa porque es de comunicación. Entonces va uno ahí a hacer un curso de comunicación, pero al final no soluciona el problema. Porque el problema no era la comunicación. Es como si una persona llega a un médico y dice, doctor, estoy con mucha tos, entonces necesito de un xarope para mí, estoy en resfriado. Pero no es nada de esto, la persona tiene un otro problema, está tosiendo porque tiene un problema de otra cosa. Entonces muchas veces decidimos contenidos pedagógicos sin hacer una buena evaluación de las demandas formativas. Hacer una buena evaluación de demandas formativas significa hacer una buena análisis de las prácticas de la economía solidaria. Cuáles son sus debilidades, cuáles son sus dificultades reales, para desde entonces definir contenidos pedagógicos para tratar de estas debilidades a partir de los actores mismos en un lenguaje adecuado que permite desarrollar un conocimiento a partir de la realidad, que no es una solución que ya está lista en alguna parte, sino algo que tiene que ser gestada junto. Entonces yo creo que estos elementos de una pedagogía que parte de la realidad, que hace un análisis dialógica, que produce nuevo conocimiento desde la praxis misma, es un elemento importante. Yo creo que esto ha contribuido para que muchas iniciativas de economía solidaria en Brasil pudieran sostenerse. Por ejemplo, las panaderías comunitarias. Fue así, hay necesidades, la gente, y entonces se va a organizar una panadería comunitaria, pero a partir de la realidad misma, de aquel contexto. En cada lugar una metodología distinta, formas distintas de hacerlo. ¿Por qué? Porque la realidad exige que sea distinto, porque cada realidad cambia a su manera. Bueno, adicionalmente a lo que ya expuse esta mañana, se me ocurre agregar que cada lugar, cada territorio, tendríamos que, como estrategia, fortalecer en la 426, la idea de que las regiones tengamos los consejos pedagógicos fuertes y casi como vinculantes para poder desarrollar procesos educativos acordes con nuestras propias dinámicas. Y también agregaría que tenemos que tener como estrategia mirar cómo vinculamos un poco el ejercicio que está haciendo el Departamento de Planeación Nacional. ¿Cómo vinculamos el sistema educativo a nuestro propio sistema? ¿Cómo canalizamos esos elementos que tiene el Estado para desarrollar? Pero sin duda, sobre todo, contemplar los sujetos pedagógicos de la economía solidaria. ¿Cuáles son estos sujetos? Hay unos sujetos especiales. Los niños son sujetos maravillosos, maravillosos. Los asociados mismos de nuestras corporaciones, organizaciones, fondos, sus familias. Y lo último, la educación se hace en la práctica y teniendo en cuenta las necesidades de esos sujetos. ¿Cuál es, como señala Euclides apropiadamente, cuál es la demanda? ¿Dónde nos está apretando el zapato para resolver los problemas? Y por último, creo que tenemos que cambiar las estrategias. A veces se ríen de nosotros porque llegamos con la misma carreta, con los mismos textos, con los mismos cuentos. Pues nos toca inventar para los jóvenes una manera de motivarlos, de inducirlos, de emanciparlos. Yo puedo dar testimonio acá que tanto Orlando Falsborda como todos los que nos hemos metido un poco en la pedagogía de la liberación, en la pedagogía emancipadora, encontramos en Pablo Freire, en Falsborda, en muchos otros pedagogos, herramientas muy claras para que
adquiramos una conciencia diferente, un modo de pensar diferente. Y tal vez si pensamos diferente, ¿cierto? Empezamos a actuar de otra manera. Vamos a con las dos últimas preguntas. Problema de la dictadura de la metodología. No, vamos hasta las 5:15. Y hay mucha gente con deseo de hacer preguntas. Son las 5. Faltan 5, entonces voy a pedir un favor al auditorio. Es que hay una pregunta allí, aquí había otra pregunta. Y dejemos los otros interrogantes, dejemos los otros interrogantes para mañana en las mesas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta tuya, tú que estás ahí, luego vamos aquí las dos y cerramos con esta, ¿listo? Ok, gracias. Buenas tardes. Ah, bueno. ¿Quién? No era allí, pero bueno. Sí. Hágale, porque... Buenas tardes, mi nombre es Joana Rojas, vengo en representación de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIA, que somos una entidad nueva acreditada ante la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias. Mi pregunta es la siguiente para el doctor Rodolfo, el del medio. Es la siguiente, o sea, ¿cuál sería la estrategia para trabajar un sistema indígena de educación propia en la economía solidaria? La segunda, para aquí del Departamento Nacional de Planeación, la segunda pregunta. O sea, nosotros como pueblos indígenas, o sea, vengo a representar sobre la Amazonía, no estoy hablando en nombre de todos los pueblos indígenas de Colombia, solo los 56 pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. ¿Cómo nosotros hacemos para acceder a las regalías que dice que tiene el departamento en economía solidaria? ¿Cuál sería el mecanismo, cuál sería el procedimiento para nosotros poder acceder a esas regalías? Perdón, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recoger las preguntas. ¿Por qué no lanzas para que de pronto podamos hacer una mejor síntesis? Por favor, tú, la pregunta que tú tienes, lánzala y vamos a recoger las preguntas. Ya enseguida vas tú, si ya vas tú y luego cierras tú. Correcto la pregunta. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Alirio Montaña, vengo de Yopal, Casanare. La pregunta es para el doctor William Pérez. En Casanare venimos trabajando los bancos comunales hace más de 10 años, con muy buenos resultados. De tal manera que en el 2009 nos visitó el DNP y aparece en el COMPES comunal. Pero se quedó ahí, en la última página, no se ha divulgado. Cuando miramos por allí la conferencia del doctor Euclides, donde allá es una herramienta poderosa para el desarrollo, vemos por qué aquí en Colombia se quedó en el papel y no se ha divulgado este programa o esta práctica. No se le asigna recursos, que no salga de esa área, sino se quedó allá donde siempre. Gracias. Haz la pregunta tú y luego haces la pregunta acá. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo vincular la economía solidaria y la política estatal a nuestros niños y jóvenes que se están formando en emprendimiento, no solo como materia académica, sino volverlo una empresa real, solidaria, vinculando a todas sus familias y toda la comunidad, y así tener definidos sus proyectos de vida en lo cotidiano? Gracias. Tu pregunta, por favor. Y cerramos preguntas, recogemos las respuestas para después concluir este panel. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Vances, hago parte de la Corporación País Solidario. En primer lugar, me alegra muchísimo este encuentro. Definitivamente usted lo dijo, un diálogo que se abre muy interesante, divergente, y eso es lo rico de este espacio. Encontramos en un primer momento dos propuestas desde, obviamente, esa, digamos, mirada en la innovación, pero también esa mirada un poco en todo lo que es, obviamente, los desafíos desde la, digamos, desde la prospectiva. Y luego nos encontramos con la retrospectiva en la siguiente intervención, para luego llegar a un momento en donde fue muy democratizante el enfoque que utilizó nuestro invitado internacional, y aterrizamos en una mirada absolutamente corporativa de un Estado que busca definir cómo es, digamos, tecnocráticamente la forma de hacer política desde la integración. Todo eso juega, son concepciones, son válidas, son importantes. Usted me quitó un poquito la pregunta por donde iba, pero
Básicamente, el enfoque de los bancomunales como un instrumento financiero es clave, de los bancos comunitarios, de esas redes de cooperación ancladas efectivamente en lo local y también que se desentonan o que más bien se buscan ser alternativas frente al sistema financiero tradicional. ¿Por qué ello aquí en Colombia no es posible desde el enfoque corporativo? ¿Y por qué en nuestra otra cultura latinoamericana con el enfoque que usted plantea es posible? Hay unas distancias, pero también hay unos acercamientos que yo creo que son estratégicos y creo que aquí no se plantearon, solamente se mostró un enfoque, un camino, pero el bancomunal, los bancos comunitarios, estos instrumentos financieros aún siguen siendo una deficiencia en esa integración como una herramienta más, no sola, sino como una herramienta más del proceso de, digamos, desarrollo empresarial y de los emprendimientos. Esa es la pregunta, Gonzalo. Gracias. Panelistas, por favor. Con respecto a Joana, muchas gracias por la pregunta. Lo primero que tengo que decir es que he visitado 14 comunidades ancestrales y lo que tendría que decir es que tenemos la sociedad, nosotros, que aprender mucho de ellos en materia de solidaridad. Hay unos principios en estas comunidades que son altamente solidarios y por lo tanto lo primero que habría que hacer a mi juicio es descubrir en esas comunidades cuáles son los gérmenes, cuáles son las semillas de solidaridad existentes ya en ese tipo de relacionamiento. Eso es vital. Viene a mi memoria un estudio que se hizo comparativo entre comunidades indígenas de Canadá y de América Latina y fue muy interesante ver que tienen otra perspectiva de mundo y otra perspectiva de economía y otra perspectiva de éxito económico, y esto tendríamos que hacer un estudio. No podríamos, incluso en este caso sería recomendable para el caso de la regulación nacional que tuviésemos un capítulo especial tanto en el 2880 como en las otras regulaciones de la educación, tuviésemos un capítulo especial para las comunidades. ¿Cómo vamos, por ejemplo, a la Amazonía, cuando el concepto de propiedad de la tierra no funciona como funciona en el mundo capitalista? ¿O cómo nos acercamos si el sistema de consumo es un sistema distinto? Entonces me parece que eso deberíamos trabajarlo primero entendiendo cuáles son las demandas y cuáles son las riquezas que tiene la cultura. En segundo lugar, encontrando formas experienciales para construir la solidaridad. La solidaridad es una experiencia de vida, además de ser un potencial empresarial. Pero lo primero, antes de todo, la solidaridad es un acto de reciprocidad entre los seres humanos. Y como acto de reciprocidad, ahí hay muchos actos de reciprocidad que podríamos valorar para construir un proyecto pedagógico acorde con esas necesidades. Eso es lo que yo recomiendo. Sentirse muy emocionado de que realmente haya una simiente de cultura solidaria en los pueblos indígenas, independientemente que no tengan su origen en el pensamiento europeo, sino que son propios de su ancestro. Con la economía de los niños, proyectos económicos empresariales. Estamos haciendo una experiencia de producción empresarial en San Gil y hay niños de colegio por ejemplo Guarentá, crearon una empresa de reciclaje de uniformes y de cuadernos y de botellas, y con ellos se apoyan a sí mismos y apoyan a sus compañeritos para algunos gastos que tienen que hacer. Esas experiencias vitales van marcando al sujeto, como decía Morán, le transforma. La cultura que nos domina la podemos transformar con prácticas que nosotros iniciemos. Bueno, para el tema de regalías de Amazonas, el acto legislativo 05 que reformó la Constitución y creó el nuevo sistema general de regalías implementó una serie de novedades que antes no existían en el país, como por ejemplo
que cualquier ciudadano colombiano pueda tener la potestad de formular un proyecto para ese sistema. Antes lo hacían gobernadores y alcaldes, ahora lo puede hacer cualquier ciudadano colombiano, y ese ciudadano colombiano lo canaliza a través de la Secretaría de Planeación o de su municipio o de su departamento. La decisión de la aprobación de recursos viene por parte de los OCADs, que son los órganos colegiados de administración y decisión, que son los que priorizan y determinan la aprobación de recursos a los proyectos que se formulen en estos departamentos. ¿Cuáles son las bondades de este sistema desde lo que existía antes? Y es que antes unos pocos departamentos petroleros y mineros eran los que recibían las regalías. Ahora se distribuyó esos recursos en todos los demás departamentos. Entonces no sé si Amazonas es un departamento petrolero o no. Entonces Amazonas es uno de los departamentos que más recibe regalías que antes no recibía. Es un ejemplo concreto del beneficio del sistema. Entonces, desde esa perspectiva, lo que yo estoy planteando es que hay una bolsa de recursos que le corresponde a cada departamento, que no se le va, digamos, es un cupo que tiene cada departamento y que es sagrado ese cupo, pero se puede aprovechar para muchas cosas, infraestructura, acueductos, viviendas, etc. Lo que yo estoy diciendo es que el sector solidario puede comenzar a presentar proyectos para que esos recursos financien los programas del sector solidario, como una estrategia de desarrollo humano. Entonces, más que generar falsas expectativas, es decir, existe que la aprobación sea un proceso sistemático y que de pronto algunas personas les parezca un proceso largo, de pronto, pero es un sistema que existe y que es viable en la gestión de recursos. Frente al tema de Casanare, se plantea un programa. Yo la verdad no conozco en concreto el programa, me gustaría conocerlo, pero lo que sí le puedo decir es que la estrategia de desarrollo local del Departamento Nacional de Planeación no se limita a un programa concreto específico. La idea es que sean muchos programas. Y en ese sentido, el gran interés del Departamento Nacional de Planeación para este tipo de experiencias exitosas es poder integrarlas con los otros modelos que han sido exitosos para poder rotarlos y escalarlos a nivel territorial. Entonces, si usted gusta, me puede regalar a mí. Yo hago parte de la Dirección de Desarrollo Empresarial. De pronto los que manejan ese tema es la Dirección de Desarrollo Territorial. Me tocaría averiguar bien con Osvaldo Porras, pero lo que sí es cierto es que nuestra dirección cada vez está más articulada a la Dirección de Desarrollo Territorial. Y por ejemplo, el tema del programa WOP, que ustedes conocen, One Village, One Product, es un programa que a nosotros nos interesa mucho desde el desarrollo empresarial, pero que finalmente termina siendo un programa de desarrollo humano y desarrollo comunitario, etc. Entonces, Artica, si quiere me regala sus datos y me regala un poco más de información para ver qué se puede impulsar y potenciar desde las dos direcciones. En el tema de educación, en la Mesa Nacional de Emprendimiento participa el Ministerio de Educación. Ojo, que hace un año no participaba, o sea, hace un año el Ministerio de Educación no aparecía en el tema de emprendimiento. Hoy en día son los más activos y hoy en día ya sacaron una caja de herramientas que incluye videos, videojuegos para los niños, incluye juegos didácticos, material, una cantidad de elementos que yo me imagino, por ejemplo, que si ustedes trabajan o digamos se acercan un poco más al ministerio en ese sentido, se podría pensar por qué no en una caja de herramientas para el sector solidario, y que eso sea un kit para los profesores y que sea también un kit para los muchachos para que comiencen a entender estas dinámicas y estas lógicas. Quiero agregar dos cosas. Se hablaba del Banco Comunal y los otros instrumentos financieros. Esa es la invitación. La invitación es cómo desde lo solidario, cómo desde los principios solidarios podemos crear nuevos vehículos financieros que respondan a las necesidades del sector, que aseguren la filosofía del sector y que comiencen a cubrir los vacíos que de pronto ni el gobierno ni el sector privado pueden cubrir por su rol misional. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, pero de nuevo, la lógica del asunto es que la iniciativa debe partir de ustedes y no del gobierno, ¿sí? A ustedes como sector solidario, ¿qué vehículos se les ocurre en materia financiera? ¿Qué instrumentos financieros? Y ponerlos a consideración
del sector público y del sector institucional, para ver cómo entre todos comenzamos a potenciar, a rodear esas iniciativas. Y ya para finalizar, se hablaba del tema de innovación. Yo no intervine en esa respuesta, pero lo que sí les quiero decir es que para el gobierno la innovación no es únicamente mercado. Nosotros estamos impulsando y liderando junto con Colciencias y junto con la ASPE es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, estamos liderando la política, el diseño de la política de innovación social para el país. Y organizaciones solidarias también están participando ahí. Entonces es un tema que no lo limitamos al mercado, también el tema social, el tema comunitario, el tema solidario nos interesa desde la innovación aplicada a los seres humanos y con los beneficios y bienestar para el ser humano. Entonces creo que son como las preguntas que me correspondían. Gracias. Bueno, vamos cerrando para que el tema de emprendimiento. Una vez había una discusión interna del emprendimiento. ¿El emprendedor se hace o nace? Entonces lanzábamos una pregunta. ¿Será que no hay una tercera pregunta? Entonces decían, ¿cuál? ¿Por qué no nos preguntamos si el emprendedor no se hace desde que nace? Como para que exploremos otras alternativas. La conclusión que nos saca en el ejercicio es el siguiente. Hay diferencias en torno a abordar este proceso desde la concepción, desde los enfoques, desde la formación, desde los propósitos, desde las estrategias, desde el método y desde el tipo de emprendimientos. O sea que la discusión es una discusión que está cargada de diferencias. ¿Ok? Nos hacen un llamado a la necesidad de trabajar por la articulación. Creo que es un debate que queda para mirar cómo abordar este proceso de emprendimiento y empresarial en el contexto de un modelo de desarrollo. Y finalmente, lo que uno trata como de sacar el desarrollo del sector solidario en lo fundamental, en lo esencial, es del sector solidario. Gracias. Bueno, pues ya no hay mucho más que decir, agradecerles y recordarles que mañana voy a las 8 de la mañana, no más que decir por hoy, mañana a las 8 de la mañana recordar el reclamo de la papeleta para que sepan en qué salón y en qué grupo van a trabajar. Muchas gracias.